Hola, ¿qué tal? Yo soy Vale, tengo 27 años y hoy quiero contarles un poquito de mi historia con Jesús y con San José María. San José María Escrivá o Sanjito, como a mí me gusta decirle de cariño, es mi santo favorito y a mí siempre me gusta decir que fue él el que me adoptó a mí y no al revés, porque yo antes lo conocía poco o nada, solamente sabía que había un santo por ahí que se llamaba San José María, pero una amiga muy cercana a mí me lo presentó en el 2022, 22 más o menos, y ella hablaba de él con mucho cariño. Sobre todo hablaba de este libro suyo, Camino, que le había ayudado mucho a ella. Entonces me lo compré, o mejor dicho, mi papá me lo regaló. Y yo empecé a leer Camino, Surco y Forja, porque tenía este librito como gordito donde venían los tres. Y empecé a leerlo, empecé a meditarlo y la verdad que fue como un abrazo para el alma y para el corazón. Entonces empecé a ser mucho su amiga y empecé a contarle a mis amigos de San José María y poco a poco todo el mundo empezó a conocer a Sanjito, y nos hicimos así, súper amigos, besties. Hablábamos en la oración, yo hacía mi oración diaria muchas veces con sus libros, entonces realmente se hizo como una relación muy de papá e hija. Y ya en mi casa todo el mundo sabía que San José María era mi santo favorito, la parroquia, etc. Bueno, y un día yo estaba caminando de la parroquia a mi casa, regresando de una hora santa, estaba caminando con mi papá, cuando yo todavía vivía en Lima, que para contexto, yo me mudé aquí a Estados Unidos hace 1 año y medio más o menos. Entonces esto pasó cuando yo todavía vivía en Lima. Entonces yo estaba caminando con mi papá y estábamos hablando justo de todo esto del viaje, que nos teníamos que mudar y cómo todo esto había sido muy providencial para nuestra vida y cómo a través de todo el proceso y en general en nuestra vida nos sentíamos muy acompañados y muy guiados por el corazón de Jesús, no solo como familia, sino cada uno, ¿no? Cómo habíamos visto el amor del corazón de Jesús en nuestra propia vida, cada uno. Entonces mi papá estaba contándome de cómo el testimonio de conversión de su papá, o sea, de mi abuelo, que muere cuando mi papá tenía 16 años de cáncer, fue como determinante para la conversión de mi papá, y después de cómo él cree firmemente que toda la historia y el proceso de conversión de mi abuelo repercute hasta el día de hoy en su proceso de conversión y en la conversión de toda la familia de mi papá, ¿no? De mi mamá, de mi hermano, mía, etc. Entonces, un poco mi papá me estaba contando de cómo él había sentido esta mano del corazón de Jesús desde que él era adolescente, desde antes de casarse con mi mamá, desde antes de tener una familia, y cómo el corazón de Jesús siempre se había encargado de nosotros, por decirlo así. Entonces estamos en esa conversación y mi papá me cuenta que mi abuela, cuando rezaba por la curación de mi abuelo mientras él estaba enfermo, tenía una estampita de un santo, que todavía no era santo, era un señor, un sacerdote, que estaba como en proceso de beatificación. Entonces mi abuela tenía esa estampita en el respaldar de su cama, y le pedía todos los días por la conversión, y le pedía todos los días por la recuperación, la sanación de mi abuelo, ¿no? Que tenía cáncer. Entonces finalmente mi abuelo muere, pero esa enfermedad fue la que lo llevó a él a convertirse, y fue lo que empezó el proceso de conversión que les contaba de mi papá, y después lo que iba arrastrando los frutos también a la familia nuclear de mi papá, ¿no? Entonces justo estábamos conversando de todo esto y mi papá me dice: ¿tú sabes quién era de quién era esa estampita que tu abuela tenía? Y yo le digo que no, obviamente no me imaginaba. Y mi papá me dice que era de San José María, cuando todavía no era santo, decía como siervo de Dios, José María Escrivá de Balaguer.
¿no? Entonces que a este santo, como que mi abuela le pedía el milagro, ¿no? Y el gran milagro que hizo San José María en la vida de mi abuelo no fue sanarlo del cáncer, sino colaborar e interceder por su conversión para que cuando él se fuera convertido, se fuera como una persona de fe y que esa fe la heredara, tal vez sin querer, incluso a sus hijos y a sus nietos que ni siquiera conoció, ¿no? Entonces, esta historia a mí me emocionó un montón porque yo no me imaginé que San José María había estado en mi vida intercediendo por mí y por mi familia, incluso antes de yo conocerlo, ¿no? Y que se presentó, digamos, en mi vida en un momento en el que yo estaba preparada para recibirlo y conocerlo y quererlo, pero fue como un guiño diciéndome como yo estuve desde siempre. Y además me emocionó un montón ver cómo la providencia de Dios y este amor loco del corazón de Jesús por nosotros se manifestaba no solo desde que nos consagramos al corazón de Jesús o desde que conocimos al corazón de Jesús, sino que se manifestó en nosotros desde incluso antes de que yo naciera y que nos cuidó y nos quiso como una familia para Él desde el inicio, desde antes de yo existir. Así que esa es mi historia con San José María, esa es la razón por la cual lo quiero tanto y yo siempre como que supe que San José María es un enamoradísimo del corazón de Jesús. Entonces saber que San José María intercedió ante el corazón de Jesús por mí para cuidar mi vida espiritual y la mía y la de mi familia es como un boom que me enciende el corazón. Intercedió por mí y por mi familia ante el corazón de Jesús desde antes de incluso yo nacer y que como que ha tenido esta predilección por mí, por cuidar de mí como su hija y de mi familia, es algo que me enciende el corazón y solamente me llena de gratitud. Y es como ese guiño de Sanjo, de decirme yo siempre estuve aquí y yo te quiero, ¿no? Como hija, pero también es ese guiño del corazón de Jesús de repetirme esto que yo aprendí cuando me consagré a Él, que es yo estoy cuidando de ti, ¿no? Y yo vivo pendiente y enamorado de ti. Así que esa es mi historia con San José María en súper resumen, y esa es mi historia de amor con el corazón de Jesús. Es parte de mi historia de amor con el corazón de Jesús porque esa historia tiene muchísimos capítulos, así que espero que les haya gustado este pequeñito guiño del cielo y los invito a que ustedes también descubran a ese santo que los está persiguiendo, que de repente les está tocando en la puerta hace tiempo, y que ustedes están como, ¿será? No, sí es. Así que dense esta oportunidad para tener estos amigos en el cielo que nos cuidan, que interceden por nosotros, que están locos de amor por el corazón de Jesús, igual que estuvo San José María, y que van a interceder por nosotros para ayudarnos a enamorarnos de Jesús como ellos están en el cielo. Así que eso, gracias por ver. San José María Escrivá ruega por nosotros. Nos vemos.